Hermanos, para mí es un privilegio poder estar este domingo con ustedes y compartir de un tema tan apasionante como es el amor. Y básicamente con esto lo que queremos es cerrar este círculo de predicaciones que hemos hecho sobre Segunda de Pedro. Y antes de arrancar me gustaría que repasáramos todo lo que hemos visto hasta el momento en estos últimos domingos. Entonces acordémonos, ¿de dónde partimos? De la fe, ¿cierto? Y a la fe, ¿qué hay que añadirle? Virtud, muy bien. ¿Y a la virtud? Conocimiento, perfecto. ¿Y al conocimiento? Dominio propio. ¿Y al dominio propio? Paciencia. ¿Y a la paciencia? Piedad. ¿Y a la piedad? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Que es lo que en lo que nos vamos a concentrar en esta mañana. Leamos la cita. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y dice el apóstol: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y oremos. Padre de la gloria, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos hoy como congregación y como hermanos, hijos tuyos, Señor. Y te pedimos, Padre de la gloria, que en esta tarde nos hables, que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras mentes, y que esta palabra que vamos a leer, Señor, en el día de hoy, realmente tenga fruto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Jesús, porque tú lo dices en tu palabra: en aquel sitio en donde estén dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y hoy somos muchos, muchos en este lugar, los que estamos reunidos en tu nombre, y por lo tanto estamos completamente seguros de que tú estás en medio de nosotros y que nos estás acompañando y que nos vas a hablar en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Cuando uno lee en la parte de arriba de esta porción del texto, aparece un título, y las personas que tienen Reina Valera pueden encontrar que el título que aparece allí es Partícipes de la naturaleza divina, ¿cierto? ¿Lo identificaron? Ok. Digamos que la Biblia, pues antes obviamente no estaba dividida ni por versículos, ni por capítulos, ni tenía encabezados. Esto más o menos se vino a desarrollar a partir del siglo XIII. Y los historiadores bíblicos dicen que el clérigo Stephen Langston fue probablemente quien hizo por primera vez esta subdivisión de la Biblia en capítulos y versículos tal cual como lo conocemos hoy en día, y se colocaron estos títulos para darle un sentido a lo que se iba a leer o a lo que se iba a discutir. Nosotros, dentro del contexto que le hemos dado a estas charlas aquí en la iglesia, lo hemos llamado el carácter cristiano, porque precisamente estas características deberían hacer parte de nuestro ADN, de la forma como nos comportamos en el día a día con relación a nuestro rol como cristianos. Pero en la Biblia de las Américas encontré un título que me gustó bastante sobre esto que acabamos de leer de Primera de Pedro, y es las virtudes del cristiano. En ese contexto, básicamente, todas estas características, lo que acabamos de decir, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y bueno, básicamente lo que vamos a ver en el día de hoy, afecto fraternal y amor, son virtudes. Y cuando uno busca la definición de virtudes en el diccionario, encuentra que una virtud es la capacidad o el poder para hacer cosas, para obrar, para hacer actividades. Y también encuentra que estas actividades no solamente se deben conocer con el intelecto, también se deben poner en práctica. Entonces, el amor y el afecto fraternal son virtudes del cristiano que se deben poner en práctica.
Ahora, y lo van a ver ustedes en la imagen, en los últimos 40 años más o menos, ha sido muy frecuente en organizaciones de todo tipo, académicas, empresariales, etcétera, etcétera, hablar de los conceptos de mejoramiento continuo. ¿Cuántos lo han escuchado en sus empresas o en sus colegios o universidades? Ok. Resulta que hace más de 2000 años, Pedro precisamente con esto nos estaba llamando a nosotros como cristianos a entrar en este proceso de mejoramiento continuo. Pero en ese contexto es un mejoramiento continuo no institucional, sino individual, en donde cada uno de nosotros tiene que poner de su parte para cada día ser mejor. En ese contexto muy particular, nuestra vida, no nuestra vida física, sino nuestra vida espiritual, arranca en el momento en que conocemos a Jesús. Lo reconocemos como el Salvador de nuestra vida y entregamos nuestras vidas a nuestro Padre. En ese momento, nuevamente nosotros nos volvemos a conectar con Dios a través de Jesús, porque Él limpia nuestros pecados. Y a partir de allí, estamos como en ceros, hermanos. Arrancamos en ceros en nuestra vida espiritual y tenemos que empezar a construir nuestra relación con el Señor a partir de este carácter y a partir de estas virtudes. ¿Ok? ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta donde cada uno de nosotros queramos. La profundidad de nuestra relación con el Señor va a depender de cada uno de nosotros y de cómo nos comprometamos precisamente para que estas virtudes hagan parte de nuestra vida. Hay una cosa particular en este versículo, en lo que quiero hacer énfasis, y es que miren que el versículo arranca diciendo, poniendo toda diligencia. Y cuando nosotros hablamos de diligencia, hablamos de cuidado. Cuando hablamos de diligencia, hablamos de hacer las cosas bien. Y eso es precisamente lo que nos demanda el apóstol y lo que nos demanda Dios con relación a estas virtudes, que las hagamos bien. Pero también cuando hablamos de diligencia, usualmente hablamos de hacer las cosas rápido, de hacerlas rápido, pero hacerlas bien. En ese contexto, y hablando ya particularmente de afecto fraternal y amor, probablemente la pregunta que sería válida hacer en este momento es ¿cuál es la relevancia del afecto fraternal y cuál sería la relevancia del amor digamos, en nuestra condición de hijos de Dios? ¿Cuál es la relevancia del amor en nuestro contexto como cristianos? Y allí quiero que vayamos a una cita que es Marcos 12, versículos 28 al 31. Dice la palabra: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Aquí los contextualizo un poco. Jesús estaba hablando con escribas y con fariseos y estaban discutiendo de dos cosas particulares. Una era los impuestos. Y le habían dicho a Jesús, bueno, Señor, ¿es importante o no, es válido o no, nosotros como judíos debemos pagar impuestos? Y aquí sale la conocida frase de Jesús de dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Es decir, hay que pagar impuestos. Segundo punto, estaban hablando sobre la resurrección y si había o no había resurrección, y Jesús también de forma sabia les respondió adecuadamente, digamos, lo que ellos estaban preguntando. Y sale esta tercera pregunta y le dice uno de los escribas, bueno, Señor, en medio de los 10 mandamientos que tenemos, de todas las enseñanzas, estatutos, ordenanzas que tenemos, ¿cuál es la más importante? Y Jesús resume eso con lo que está aquí en el texto. Y dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero ahí no se queda el asunto. Y el segundo es semejante, es decir, es casi tan importante como el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De forma muy sabia, Jesús resumió los 10 mandamientos
las ordenanzas y los estatutos en dos cosas que son relevantes y fundamentales para nosotros como cristianos. Amar a Dios sobre todas las cosas, amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma, pero amar también al prójimo como a ti mismo. Aquí hay una cosa fundamental, y es que este concepto realmente es muy disruptivo, porque hasta ese momento en la historia de la humanidad lo que primaba era la ley del talión, la ley retributiva, ojo por ojo, diente por diente. Si usted me corta una mano, yo tengo el derecho de cortarle una mano. Si usted me pega en la mejilla, yo tengo todo el derecho de pegarle la otra. Si usted me roba, yo tengo todo el derecho de ir y reclamar lo que usted me robó. Si fueron 2 chivos, son 2 chivos. Si fueron 3 vacas, son 3 vacas. Y esa era la forma como se vivía en la humanidad en ese momento. Y Jesús lo que está diciendo prácticamente es, esto no funciona así. Hay que amar al prójimo como se amarían a ustedes mismos. Y no hay que pensar en hacer al otro lo que en términos generales no quisiéramos que hicieran con nosotros. Ahora, el primer mandamiento, ¿cuál es? En lo que acabamos de escuchar. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Cuando nosotros amamos a Dios, estamos direccionando esta primera parte del mandamiento a nuestro Padre Celestial. Es decir, este primer mandamiento se dirige a Dios y está relacionado con nuestra relación con Dios. Y esto parte de algo que Jesús tomó del Antiguo Testamento. No sé si ustedes lo han escuchado en algún momento, que es el Shema. El Shema es una oración que hacían los judíos y que incluso aún todavía hacen casi todos los días, en la mañana y en la tarde, y literalmente dicen el texto que acabamos de decir: escucha, oh Israel, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Por qué se llama el Shema? Porque precisamente en hebreo la palabra escuchar se traduce como Shema. Y en el Antiguo Testamento, cuando los hebreos hablaban de escuchar, no hablaban simplemente de oír, hablaban de obedecer y de actuar de forma concordante a lo que se estaba escuchando. Entonces, en ese contexto, cuando Jesús les relata nuevamente el Shema, básicamente lo que les está diciendo es: esto no se trata solamente de escuchar lo que les estoy diciendo, se trata de aplicar a través de obediencia y de acciones lo que les estoy diciendo. Y ese contexto es amar a Dios con todo su corazón, es decir, con todos sus deseos, con todas sus emociones. Amar a Dios con toda su mente, es decir, con todo su entendimiento y con todo su conocimiento. Amar a Dios con toda su alma. En el Antiguo Testamento el alma no se interpretaba como probablemente lo interpretemos ahora, de simplemente esa parte de nuestro cuerpo que se desprende de nuestro ser cuando morimos, sino para los antiguos el alma era incluso el mismo cuerpo. Es decir, cuando hablaban de amar al Señor con el alma, era una relación incluso corporal. Amar al Señor con todo su cuerpo, con todas sus capacidades, con todo su vigor. Pero cuando hablamos de amar al Señor también con todas nuestras fuerzas, también estamos hablando de que lo deberíamos amar con todas nuestras capacidades, pero también con todas nuestras limitaciones. Porque si hay algo característico de Dios es que Él nos ama tal y como somos, con todos nuestros buenos atributos, pero también con nuestros defectos y con nuestras oportunidades de mejora. Ahora, la siguiente pregunta que podría venir para los que están tomando nota es entonces, ¿qué es amar? ¿Y qué es amar a Dios particularmente? Y esto, la respuesta a esta pregunta la tenemos en la palabra en 1 Juan 5:3. Y dice el texto: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
Es decir, sus mandamientos no son una carga. Entonces, hermanos, ¿qué es amar a Dios? Guardar sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Esto se vuelve un círculo. Amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, fuerza, pero también amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, démosle un poco más de contexto a esto. Y vamos a 1 Juan 2, 4 a 6. Dice la palabra: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Fuerte. Y la verdad no está en él. Fuerte. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y aquí tenemos dos cosas importantes, muy importantes, hermanos. Cuando dice la palabra del Señor que debe andar como él anduvo, ¿a quién se refiere? A Jesús. ¿Cómo nosotros podemos conocer qué fue lo que hizo Jesús estando aquí en la tierra? Leyendo los evangelios. En los evangelios está claramente la historia de Jesús y cuál fue su comportamiento en la tierra, y cómo, siendo él humano, sometido a las mismas necesidades y pasiones que nosotros tenemos en este momento, no pecó. Cuando nosotros nos volvemos a la palabra, cuando nosotros leemos los evangelios, cuando nosotros sabemos qué fue lo que hizo Jesús estando aquí en la tierra, convertimos a Jesús en nuestro máximo ejemplo de vida. Y eso es precisamente lo que quiere el Padre, que reconozcamos a Jesús como nuestro máximo ejemplo de vida para que actuemos como Él actuó, para que nuestra vida esté conforme a lo que Él hizo en vida. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿por qué amar a Dios? Y en ese contexto me gustaría que fuéramos a 1 Juan 4, 9, 10. Y dice la palabra: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto yo creo que es una gran lección que nos da el Señor de amor. Primero, que el amor no solamente se expresa con palabras, el amor definitivamente se manifiesta con hechos, con acciones. Y aquí tenemos dos acciones que fueron fundamentales para nosotros como humanos. La primera, que el Dios Padre envió a su Hijo para que se sacrificara por nosotros en la cruz, y a través de ese sacrificio nosotros pudiéramos redimirnos nuevamente con el Padre. Pero además Jesús lo aceptó, obedeció, y por esa obediencia es que hoy podemos nosotros ser salvos y perdonados de nuestros pecados y nuevamente aceptos dentro de la voluntad del Padre como hijos suyos. En este contexto ya hablamos primeramente de la importancia de nuestro amor hacia el Padre y cómo ese primer mandamiento se direccionaba al Padre. Ahora, el segundo mandamiento, ¿a quién se direcciona, hermanos? Al prójimo. Y aquí la pregunta interesante, y vamos a ver algunas imágenes con relación a eso, es: ¿quién es nuestro prójimo? Y yo les pregunto, ¿quién podría ser nuestro prójimo? ¿Qué dicen ustedes? La familia, perfecto. Y digamos que es fácil identificar a la familia como nuestro prójimo, perfecto. ¿Quién más podría ser nuestro prójimo? Los amigos, perfecto. Y es muy fácil identificar como prójimo a nuestros amigos, porque es más, a nuestros amigos usualmente los escogemos, ¿sí? Y pues si los escogemos es porque nos caen bien, porque los amamos. Es fácil identificar al amigo como prójimo. ¿A quién más? Vecinos, perfecto. Compañeros de trabajo, por ejemplo. Algunos son más prójimos que otros, pero sí, lo podríamos considerar como nuestro prójimo. Y digamos que esto o este primer grupo de personas se caracterizan por algo muy particular, que son usualmente personas que conocemos, que tratamos,
que hemos visto en algún momento, que identificamos, y de pronto identificar al prójimo en ese contexto es fácil, pero vayamos mucho más allá. La persona que está en la calle, caminando al lado nuestro, es nuestro prójimo. El extraño migrante que viene de otro país es nuestro prójimo. Y aún mucho más allá, el habitante de calle, por ejemplo, es nuestro prójimo. ¿Y cuál es la reacción que nosotros tenemos frente a esa persona que probablemente no conocemos, no distinguimos, no sabemos cómo se llama? Es una reacción que corresponde al amor que Dios quiere que brindemos a nuestro prójimo. O cuando vemos al habitante de calle en la acera, nuestra reacción es irnos a la otra para no cruzarnos. Entonces digamos que aquí el punto es que si somos estrictos, la palabra prójimo significa próximo, cercano, cualquier individuo. Y en ese orden de ideas, pues dentro de la definición de prójimo entran todas las personas, los que conocemos y los que no conocemos, los que nos caen muy bien, los que nos caen bien, los que nos caen regular y los que nos caen mal. ¿Y cómo es precisamente esa interacción que nosotros en un momento determinado podemos tener con esas personas? Y entonces aquí viene la tercera pregunta y es, bueno, y entonces, ¿qué es amar al prójimo? Porque ya vimos qué es amar a Dios, vamos a ver qué es amar al prójimo, y la palabra también nos provee esa definición. Vamos a Lucas 6, 27, 36. Y dice Jesús: pero vosotros los que oís, muy al estilo del Shema, o sea, esto no se trata solamente de escuchar, sino de obedecer y actuar. Amad a vuestros enemigos. Fuerte. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Fuerte. Y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. Al cualquiera que te pidiere, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. En esta primera parte, básicamente lo que estamos viendo es que en nuestro contexto como cristianos, definitivamente nunca deberíamos pagar mal por mal. Nuestra responsabilidad como cristianos es pagar bien por mal. Y démosle más contexto a esto, sigamos leyendo el capítulo. Y dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Esto, hermanos, es el punto clave de amar al prójimo y es realmente hacer el cambio con relación a nuestras interacciones humanas. Porque la fácil es revolver mal por mal, y eso suena muy de naturaleza humana. La fácil es que si me pegan en la mejilla, yo antes de alistar la otra, estoy sacando el jack para propinarle el golpe a quien me lo dio. Eso es lo que desde el punto de vista humano sonaría como natural, como muy intuitivo, como lo que habría que hacer. Pero en nuestro contexto como cristianos, esa no debería ser la respuesta. Si nosotros queremos un cambio, que además la palabra cambio está muy de moda en estos días, si nosotros realmente queremos un cambio, pues ese cambio tiene que empezar por nosotros. Si nosotros queremos ver un cambio en nuestras familias, ver un cambio en nuestros trabajos, ver un cambio en nuestras comunidades, en nuestras universidades, en el sitio en donde nos movemos, ese cambio tiene que empezar por nosotros. Y ese cambio nos tiene que llevar a pagar bien por mal.
porque allí es donde definitivamente existe la diferencia, en donde cuando a usted lo insultan, hermano, usted no responde con un insulto, sino responde con una bendición. Eso es totalmente disruptivo. Que cuando usted lo cierran en el carro, usted no espera y acelera para cerrar a la persona que lo cerró en la siguiente cuadra, sino que lo bendice. Eso es realmente disruptivo y ese es el comportamiento cristiano que Dios espera de nosotros. Que si a usted le levantan la voz, usted no termina levantando la voz. Que si a usted lo insultan, usted no termina insultando. Y eso no es fácil, pero esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Y si nosotros hacemos eso, créanme que nuestras sociedades cambian. Porque cambian a partir de acciones que son reales de nosotros. Y eso es, digamos, algo fundamental dentro del contexto de lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, ¿qué es amar al prójimo? ¿Qué es amar al prójimo? Lucas 6, 27 al 36. Nos da mucha de esa definición de lo que definitivamente para nosotros debe ser amar al prójimo. Ahora, ¿por qué amar a nuestro prójimo, hermanos? Vamos a 1 de Juan 4, del 7 al 11. Ya entendimos qué es amar, ahora entendamos por qué lo debemos hacer. Dice la palabra: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a Dios a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros también amarnos de esa misma intensidad entre nosotros mismos. ¿Por qué debemos amar a nuestro prójimo, hermanos? Porque Dios nos amó. Y además Él nos amó primero. Eso lo dice la palabra del Señor. Nosotros no hicimos absolutamente nada para merecer el amor de Dios, ni su sacrificio en la cruz, ni lo que Él ha hecho por nosotros, porque además nuestra naturaleza es pecaminosa. Absolutamente todo lo que Dios nos ha dado proviene por gracia, por la gracia de Él. Dios no nos ama porque nosotros hayamos hecho. Dios nos ama porque Él es amor. Y Dios nos ama porque Él nos amó primero. Y en ese contexto, nosotros deberíamos amar a nuestro prójimo porque Dios ya nos amó. ¿Cuántos de aquí se sienten amados por el Señor? Nuestro reto es que ese mismo amor que sentimos del Señor lo podamos también compartir a otros. Ese es el gran reto. Ahora, aquí hay un componente interesante y es, sabemos que hay que amar a Dios, sabemos que hay que amar al prójimo, sabemos los porqués. Aquí la pregunta es, bueno, yo cómo sé, yo Atilio, cada uno de ustedes, Carlos, Mariana, María, ¿cómo sabemos que realmente ese amor que estamos compartiendo hacia los demás y que estamos compartiendo hacia el Señor es un amor genuino, es un amor verdadero, es el amor que Él quisiera que nosotros transmitamos? Pues esa respuesta también la tenemos en la palabra. Y quiero que me acompañen a 1 Corintios 13. Y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Y empieza a decir el texto: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Fuerte, pura bulla, 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 bla, 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 pero ningún efecto. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy.
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, es decir, hago muchas obras, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, eso que hice de nada sirve. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido. Es decir, el amor comprende el dolor y el sufrimiento del otro y acompaña al otro cuando tiene dolor y sufrimiento. El mejor ejemplo de este fue Jesús. Jesús tuvo una muerte de cruz, sufrió la muerte por nosotros y fue una muerte de cruz. El amor es benigno, es decir, el amor es bueno. El amor siempre tiene sanas intenciones. No hay una intención oscura en un amor genuino y verdadero. El amor no tiene envidia porque no desea lo suyo. Y tampoco el amor se molesta porque al otro le vaya bien. Entonces, si al otro le va bien, tiene éxito, tiene un ascenso primero que yo, eso no debería incomodarme, ni debería generar en mí ninguna otra sensación diferente a estar feliz porque al otro, a mi prójimo, le está yendo bien. El amor no es jactancioso, porque el amor real y genuino no se alaba a sí mismo. El amor de estas características no anda diciendo es que es por mí que pasó tal cosa, es que si yo no hubiera estado no hubiera sido posible, es que yo lo hice posible, yo lo hice factible. El amor no se envanece porque el amor no es orgulloso. El amor no hace nada indebido porque no hace nada inapropiado, porque no hace nada que esté por fuera de los mandamientos y de la ley del Señor. El amor no busca lo suyo porque no es egoísta y no se enfoca en el bien individual. Antes, por el contrario, busca siempre el bien del otro. El amor no se irrita porque el amor no se enoja de forma desproporcionada. Y esto pues claramente no nos lleva a responder con vulgaridades o con acciones que puedan herir al otro en medio de nuestro enojo o incluso actuar de forma física en contra de otra persona. Eso en términos generales no debería estar dentro de las características del amor genuino. El amor no guarda rencor, porque el amor claramente perdona y no solamente perdona, olvida, para poder seguir adelante y dar el paso frente a la afrenta recibida. El amor no se goza de la injusticia, porque este amor genuino no debería ser trampas, ni buscar atajos para llegar más rápido a una meta o a una condición en particular. Por el contrario, el amor se goza de la verdad. Todo lo sufre, porque el amor acepta el precio a pesar del resultado. Porque cuando uno ama de forma genuina, no importa incluso de que ese amor no sea correspondido. El amor todo lo cree porque confía en el otro, confía en el prójimo, obviamente con la confianza llena de discernimiento. El amor todo lo espera porque es un amor paciente, que sabe los tiempos. El amor todo lo soporta porque con este amor genuino aprendemos a amar al otro tal y como es, con sus cualidades, pero también con sus defectos. Y además no solamente lo entendemos tal y como es, sino lo apoyamos. Finalmente, el amor nunca deja de ser. Y nunca deja de ser porque Dios es amor. Y si nosotros tenemos amor genuino, pues estamos haciendo parte de un Dios que es inmutable, que no cambia. Y en ese contexto, pues las características del amor que nosotros reflejamos a los demás deberían contener esto que acabamos de decir. Entonces, hermanos, no importa nuestras buenas intenciones, ni que queramos hacer las cosas de forma adecuada, bien, regular o mal. Hermanos, no importa qué tanto hagamos, entre comillas, pensando en el otro y en los demás. Si nuestras acciones no están permeadas con estas características que acabamos de leer de 1 Corintios 13, lo que estamos reflejando no es amor genuino, no es amor verdadero,
probablemente sean emociones y probablemente sean emociones pasajeras. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No manifestar emociones pasajeras, manifestar amor real. Ese amor que solamente puede provenir del Padre y que podemos transmitir a los demás. Si nos quedáramos ahí, el tema sería complejo, porque uno dice, bueno, Dios mío, es complejo. Amar como tú nos has amado y amar al otro, probablemente al otro que no conozco o al otro que me cae no tan bien, en esa misma intensidad, definitivamente no es un tema fácil. Y si lo dejáramos solamente en el contexto humano sería muy complejo, pero el Señor tiene la solución. Y la solución es precisamente el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí están llenos del Espíritu Santo? Amén, amén. Recuerden ustedes Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 específicamente, ¿de qué habla, hermanos? Perfecto, el fruto del Espíritu Santo. Y recuerden ustedes cuáles son los componentes del fruto del Espíritu Santo. Y el primero que nombra el texto es el amor, ¿ok? Recordémoslo rápidamente. Los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Amor. Y en este contexto quiero que lo entendamos de forma muy literal. Si el amor es un fruto, si el amor es fruto del Espíritu Santo, al ser un fruto se tiene que sembrar. Y todo lo que se siembra, se cosecha. En este contexto, si nosotros sembramos en nuestra relación con el Padre, si nosotros sembramos en nuestra relación con Dios, ¿y cómo se siembra? A través de la lectura de la palabra. Si esto es un hábito de todos los días, si la oración se vuelve para nosotros un hábito de todos los días, si el ayuno, como el que tuvimos hace 8 días, se vuelve también en un hábito no solamente colectivo, sino también individual, nosotros estamos sembrando en nuestra relación con Dios para permanecer en Él. Y si nosotros sembramos en nuestra relación con Dios, pues claramente su fruto se va a empezar a manifestar en nuestra vida. Y una de las características de su fruto precisamente es el amor. Y si, hermanos, si nosotros sembramos amor en nuestro prójimo, no solamente en nuestra familia, en nuestros amigos, sino también en el que no conocemos, en el que no nos cae bien, si sembramos amor, vamos a cosechar amor. Y entre más sembremos, clarísimamente más vamos a cosechar. Y esa, hermanos, es probablemente la requisición que el Señor nos está haciendo a todos nosotros en este momento. Vayámonos más profundo en nuestro afecto fraternal. Probablemente hasta el momento estemos haciendo las cosas bien. Vámonos más profundo. Miremos cómo podemos sembrar ese amor que hemos recibido del Padre, no solamente en los que están cercanos a nosotros, sino también en el que no nos conoce. Yo quisiera terminar esta parte, antes de pasar a la administración, con un versículo que creo que resume perfectamente todo lo que acabamos de leer en este momento. Y es 1 de Juan 3, 23 y 24. Y quiero que lo leamos juntos. Y dice así la palabra: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hermanos, Dios es amor. Amar definitivamente es conocer a Dios, permanecer en Él y actuar de forma concordante a eso.
Si nosotros nos preocupamos y nos interesamos en relacionarnos con Dios, no puede haber una respuesta diferente a que ese amor que estamos recibiendo de Él lo tengamos que transmitir a los demás, porque es que esto ya se vuelve una obligación de parte nuestra hacia lo que el Señor quiere que hagamos. Y en ese orden de ideas, el mandamiento fundamental de Jesús adquiere mucho sentido, porque claramente yo tengo la responsabilidad de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, pero probablemente eso no va a ser posible si con la misma intensidad yo no amo a mi prójimo como a mí mismo. Y créanme que es imposible amar a mi prójimo como a mí mismo si antes yo no tengo una relación con Dios en la que lo ame con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza y con toda mi alma. Quiero que cerremos nuestros ojos, hermanos. Quédense tal cual como están inicialmente. Y quisiera pedirle al Señor que nos ministre. Y desde esta mañana ha habido en mi corazón una carga particular con aquellas personas que de cierta manera no están conformes con sí mismas, que no se aman a sí mismas. A veces tenemos dificultades con aceptarnos. Unos quieren ser más altos, otros más bajos, otros monos, otros morenos, unos gordos, otros flacos. A veces no aceptamos el sitio en el que nos encontramos en un momento determinado, nuestros trabajos, la familia incluso que Dios nos dio. No entendemos cuál es el propósito que el Señor tiene para eso en nuestras vidas. Y si quisiera que pudiéramos orar al respecto. Y en ese sentido, pues le pido el favor a nuestros líderes y pastores que estén muy pendientes de las personas que se sientan en esa condición. Y si por alguna razón usted cree que en este momento de su vida no se está aceptando y no se está amando a sí mismo como debería hacerlo, yo le pido el favor de que se ponga de pie. Que se ponga de pie para poder ministrarle, así como ya algunas personas se lo están haciendo, y que el Señor nos ministre en ese sentido, que sepamos que Dios nos ama tal y como somos, y si Él nos ama así, pues ¿quién somos nosotros para no aceptarlo? Señor, te damos gracias porque tú nos amas tal y como somos, Señor. Tú nos amas con nuestros problemas, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, capacidades, limitaciones. Y tú nos hiciste tal y cual como somos, Señor. Nuestras características físicas, lo que somos, Señor, es un proceso que depende exclusivamente de ti. Ayúdanos, Señor, a aceptarnos. Y las personas que están de pie en este momento, bendícelas, Señor, y ayúdales a entender que tú, Señor, tú eres soberano y que tú, Padre de la gloria, tú, Señor, los hiciste tal y cual como somos, Señor. Tú los hiciste tal y cual como son, Señor. No tenemos nada diferente de lo que deberíamos tener, ni nada adicional de lo que debemos tener, porque tú eres soberano y tú tienes el control de todo. Descansamos en ti, Señor, sabiendo que tú quieres siempre lo mejor para nosotros, y la mejor manera de amar a los demás es amarnos a nosotros mismos. Si alguna persona en el recinto no se ama así, entienda que Jesús murió por sus pecados y que ese es el principal y más grande sacrificio por alguien. Y eso implica y demuestra la importancia de cada una de nuestras vidas de cara a lo que el Señor quiere para nosotros. Hermanos, si además aquí en la congregación hay alguna persona que siente que tiene relaciones rotas en su familia, con sus padres, con sus hijos, con sus cónyuges, si siente que tiene relaciones rotas en su trabajo, porque hay alguien que no soporta, que no tolera, porque su jefe le ha hecho la vida, entre comillas, imposible,
creo que este es un momento apropiado y oportuno para dejar esas cosas también delante del Señor y que el Señor restaure eso, lo sane. Nosotros estamos para amar, Señor. Nosotros estamos para amar al Señor y para amar a nuestro prójimo. Y no debemos permitir que estas circunstancias nos afecten. Si hay alguien aquí que siente eso en su vida, también le pido el favor de que se ponga de pie para que podamos orar y ministrarle. Porque no podemos dejar que nuestras relaciones familiares rotas se interpongan entre lo que el Señor quiere para nosotros. No podemos permitir que nuestras relaciones laborales, incluso eclesiásticas y ministeriales, puedan estar rotas y que eso se interponga entre lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, estas personas que están de pie, le pido también a nuestros pastores que las aborden y ministrémoslas y oremos. Señor, gracias porque tú eres soberano, porque tú constituiste la familia, porque la familia proviene de ti, Señor, y porque tú quieres que tengamos relaciones sanas en nuestras vidas, en nuestras familias, relaciones sanas con nuestros padres, relaciones sanas con nuestras madres, con nuestros hermanos. E incluso, Señor, si en el proceso de la familia se presentaron momentos difíciles, traumáticos, de violencia de cualquier tipo, Señor, yo te pido que tú traigas sanidad, Señor, sobre estas vidas. Yo te pido, Señor, que tú traigas sanidad sobre estas vidas. Oh, Señor, si en nuestros trabajos nos hemos visto envueltos en circunstancias difíciles, con jefes, con personas subordinadas que han hecho que nuestra actividad laboral no sea la que queramos, Señor. Si en nuestros trabajos o en nuestros colegios nos hemos visto envueltos en situaciones de bullying o de matoneo, en donde se nos ha afectado desde el punto de vista emocional, yo te pido, Padre de la Gloria, que tú también traigas sanidad, Señor. Que traigas perdón, que traigas olvido, Señor. Una nueva faceta para cada una de estas personas y que puedan reconstruir sus relaciones, Señor, en todo sentido, en todo aspecto. Que pueda haber reconstrucción de relaciones, Padre de la Gloria. Porque no existe otra forma adecuada de transmitir amor que tener corazones sanos, Señor, delante de ti. Así que pedimos, Padre de la Gloria, que tú obres, Señor, que tú obres, Señor, que tú obres.